¿Qué tal? Estoy muy seguro que has escuchado acerca del término salario mínimo, quizás en noticias o en alguna protesta. Y no tiene nada que ver con un salero en el piso, pues en este video te explicaré qué es el salario mínimo, quién lo decide, por qué existe y si es bueno subir el salario mínimo. Parte 1. ¿Qué es el salario mínimo? Según fuentes como Wikipedia, es la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado por ley a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. En palabras más simples, el salario mínimo es la cantidad más baja de dinero que, por ley, un empleador le debe pagar a un trabajador por su trabajo, y que no puede cambiar según su conveniencia. El salario mínimo suele ser una cantidad que cambia cada año, ya que se suelen basar en 5 cosas: el costo de vida, la inflación, o sea, la subida de precios, la productividad económica y condiciones políticas o sociales. Pero esto nos deja con la pregunta de: segundo, ¿quién decide cuánto es el salario mínimo? Muchas personas creen que son los gobiernos quienes imponen directamente los salarios mínimos, pero esta idea no es del todo correcta. Claro, hay sus excepciones, pero generalmente no son estos quienes lo deciden completamente. Usualmente, quienes deciden los salarios mínimos son entidades especializadas, vinculadas al gobierno, como el CONASAMI en México o el CNS en República Dominicana. Estas entidades se encargan de analizar factores como el costo de vida y la inflación para proponer los aumentos. Ahora bien, decidir un salario mínimo nuevo toma tiempo y estudio, razón por la que se designan entidades especializadas. Pero en serio, ¿de verdad se necesita todo un departamento solo para decir un número? Pues sí, porque decidir el salario mínimo toma tiempo y sigue un proceso detallado. Proceso que se resume en solo 5 pasos. 1. Analizan la economía. Los departamentos especializados suelen primero analizar datos dentro de la economía como el costo de vida, inflación, productividad y condiciones del mercado laboral. 2. Hacen propuestas. Después del análisis, las entidades especializadas invitan a representantes de los 3 lados involucrados en pagar y recibir salarios. 1. El sindicato, o sea, los representantes de los trabajadores. 2. Los empresarios y 3. El gobierno. Cada lado propone un salario mínimo ideal. 3. Negociaciones. En esta parte, los representantes negocian este número debido a que buscan un aumento que proteja a los trabajadores de cosas como la inflación y que a su vez las empresas puedan pagar. Negocian por una cantidad la cual no sea tan baja como para que no cubra ninguna necesidad, ni tan alto como para que pequeñas empresas no puedan pagar. En pocas palabras, un balance. 4. Se aprueba oficialmente. Luego de llegar a un número se aprueba y se fija una fecha exacta de entrada de este sueldo mínimo y se publicita a través de medios como noticias o en algún boletín del Estado. 5. Aplicación. Llegada la fecha impuesta, todas las empresas deben actualizar sus salarios mínimos del anterior al impuesto. En resumen, para designar un salario mínimo, se estudia la economía, se propone un aumento, se negocia este precio, se aprueba y se aplica. Tercero, ¿por qué existe el salario mínimo? El salario mínimo existe como una forma de proteger a los trabajadores frente a abusos y desigualdades en el mercado laboral. En muchos casos, las personas están dispuestas a aceptar sueldos muy bajos simplemente porque necesitan trabajar para sobrevivir. Y eso puede llevar a situaciones injustas donde el esfuerzo no se ve reflejado en una compensación digna. Para evitar esto, los gobiernos establecen un salario mínimo legal que actúa como una base. Además, el salario mínimo cumple una función social importante. Al garantizar ingresos mínimos, se intenta reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población y evitar que las desigualdades económicas se profundicen. También tiene un efecto en la economía general, ya que cuando las personas ganan un poco más, pueden gastar más, lo que ayuda a dinamizar la economía local a través del consumo. Estos puntos hacen sonar al sueldo mínimo como algo genial y algo que, según muchísimas personas, debería ser mucho más alto. Pero, ¿realmente es esto bueno? ¿Realmente es bueno subir porque si el salario mínimo?
Cuarto, ¿es bueno subir siempre el salario mínimo? La respuesta corta es, depende. Desde un punto de vista positivo, subir el salario mínimo aumenta el poder adquisitivo de las personas. Esto puede impulsar el consumo, lo que a su vez dinamiza la economía. Sin embargo, si los aumentos son exagerados o muy frecuentes, pueden causar problemas serios, especialmente para los pequeños negocios. Estas empresas podrían no tener suficiente dinero para pagar los nuevos sueldos, lo que conduce a despidos de trabajadores, reducción de producción o incluso cierres definitivos. Esto genera un efecto en cadena en el cual frena la economía. Un ejemplo claro de esto fue Venezuela entre 2010 y 2018, donde el salario mínimo subió de forma constante y descontrolada. Las empresas no podían sostener esos aumentos, muchas cerraron o despidieron empleados y la inflación se disparó. Aunque no fue la única causa, esta política fue uno de los principales factores que empujó al país a una hiperinflación histórica. En conclusión, el sueldo mínimo nace de la necesidad de remunerar a todos los trabajadores de forma justa, buscando proteger al trabajador, reduciendo la pobreza y evitando abusos, manteniendo la salud económica, pues aumentos excesivos pueden dañar a las pequeñas empresas, elevar el desempleo y alimentar la inflación. La clave está en encontrar ese punto justo donde tanto empleados como empleadores salgan beneficiados. En fin, si les gusta este contenido económicamente informativo, no olviden suscribirse, comentar y dejar su like.